hace mal la gente en podcast? O sea, ¿qué podcast? No quise un nombre en particular, pero ¿qué cosas ves tú constantemente en otros podcasts que te cague la madre? O que diga, la están cagando, güey, podrían aprovechar más esto. Yo no sé, o sea... Es más interesante, güey, más interesante. ¿Quién te caga la... No, ¿qué tendría que hacer Bandido y qué tendría que hacer yo? Como si desde tu punto de vista, ¿cómo mejora su podcast y cómo mejoro gratis, mi podcast? Y luego así cada uno nos la... Hasta que terminamos bien peleados de madre. Sí. No, mi truco es cuando te toque que no, tú estás cabrón, güey. Sí, así sí, ya. tú eres con madre, sí. No, pues son 3 estilos por eso, diferentes de desde podcast. tu punto de vista, sabiendo lo que sabes de él, sabiendo lo que sabes de mis intenciones, tú dices, por aquí te convendría. A ver, bueno, te voy a contestar primero la primera pregunta que me hiciste, sí. que es que veo mal en ciertos podcasts, y lo veo yo mal en incluso mis propios primeros capítulos, o a veces lo peco de cuando la conversación se vuelve muy vertical, muy tas. La idea para romper, y en lo que a mí me ha funcionado mucho para romper este protocolo entrevistario con muchos invitados es utilizar pensamiento más horizontal, güey. Y un recurso muy cabrón que te ayuda para esto es a usar la frase, eso me recuerda a... Y con esa simple frase, güey, empiezas a hacer pensamiento lateral, horizontal, y el otro güey, o la otra persona que tienes enfrente, inconscientemente empieza a emular este mismo tipo de pensamiento, y es cuando se genera una conversación que ya no es una entrevista. Porque la musicalidad de una entrevista es tas, y lo tas, y lo tas. En una plática hay interrupciones, hay un poco más de... No es tan ping pong. Y ese recurso de me recuerda para mí ha sido muy importante. O a veces también cuando sabes que el invitado tiene más que desarrollar sobre el tema, el repetir lo que el invitado dice, las últimas 3-4 palabras, y sigue. Le das como un espacio a él para que siga desenvolviendo. A ver, ¿pero estás dándole tips o estás contestando lo que hacen mal unas personas? Eso por ejemplo. Te caga, dije que te caga de otros, o que la están cagando. Que es muy, muy entrevistoso. Okay. Eso. Y a veces tiene que ser entrevistoso por cuestión de tiempo, por cuestión de que el invitado la verdad es que no se presta para tener una plática. Pero... pues no sé, güey, en su estilo, la verdad es que lo hacen muy bien. Por algo los invité, porque son podcasts que yo consumo regularmente. Sí. Eso me recuerda es buena herramienta. Es una gran herramienta, sí. La verdad es que sí lo uso mucho. Sí, yo... ¿Y el consejo? ¿Para quién? O sea, ibas a hacer un microconsultoría para él y para mí. ¿Qué tendría que ser? Una cosa que tendría que ser diferente. Y puede ser de plática, distribución. Yo digo, me cuesta trabajo dar consejos a proyectos ajenos, pero en tu caso, Diego... Este es el clip que cortarías. Roberto le dice a Dementes qué hacer. que no le gusta de su podcast. Y eso lo haces viral. Ok, muy bien. No sé, güey. O sea, creo yo que... Te lo voy a poner más fácil. ¿Puede ser algo que no o algo que haz más de esto? Y si te sientes más cómodo. Pues es que mi consejo sería más en hacer más flexible el podcast, en el sentido de no tener 17 personas trabajando, pero también es la manera en la que a ti te ha funcionado y has desarrollado el proyecto. Entonces yo, proyectándome en tu caso, lo primero que haría sería depurar y quitar un chingo de gente. Pero pues también tú premias mucho más la calidad del audiovisual que yo, güey. Para mí, la neta es que mis podcasts no tienen la mejor. El de Alejandro Fernández se ve de la verga. O sea, la iluminación no está tan chida. Y, se ve mejor que los primeros capítulos y vamos mejorando paulatinamente. Pero no es mi criterio número 1. Tú sí lo pones, no diría como el 1, pero sí lo pones muy arriba. Entonces, siento yo que el darte un consejo sería proyectar mi lista de prioridades, que sería, güey, pues yo por cuestión de hacerlo más flexible, quitaría un chingo de gente y lo haría más portátil. Que otra cosa que yo hice recientemente es que tengo un estudio portátil. O sea, cuando yo voy a grabar a otros lados no me llevo nada de lo que está aquí. Claro. Tengo un estudio portátil ya empacado en una maleta carry-on que me lleva a todos lados, y eso también a mí me facilita el decirle que sí a las cosas, güey. Porque antes sí las pensaba pues más, sí. Porque mover esto es desprogramar todo y otra vez es estar tuneándolo. Pero pues otra vez, la neta es que tu estilo me gusta mucho, güey. Consumo regularmente tu podcast y pues no me gustaría que se parezca al mío. O sea, me gusta ver un estilo distinto. Y en tu caso, pues la neta igual, güey. Creo que el rol que tú juegas, a diferencia de Diego y yo, que tú tienes un co-host, lo haces muy bien. O sea, eres como el mariscal de campo de la conversación y tienes tú los temas puntuales que das para desarrollar a la mesa. Y más que una pregunta, tú planteas
un poco lo que estoy haciendo yo en este podcast, siento. Planteas la semilla y dejas que la conversación se desenvuelva y tú pones de tu aporte cuando es necesario. A Bandido no sé qué le recomendaría, güey. Luego me dices en secreto. Es que no sé, por ejemplo, a Diego, Diego sí conozco más su modus operandi porque incluso he trabajado con él. Y somos muy diferentes en ese sentido. A ti, la neta, es que no conozco tan bien cómo operas. No sé ni siquiera cuánta gente hay en... ¿Cómo se llama? ¿BAM? En BAM. En BAM. Sí, B de Bandido, A de Adrián Marcelo. BAM Comunicación. Es la explicación. Pero sí, somos... Bueno, ya ni quiero decir el número de personas total, pero alrededor de 5 depende de quién cuentes y quién no. Si Daniel Migraña lo cuentes como parte de BAM o no, y más. Pero más o menos somos 5 personas de base. Y entonces, sí, pues necesitaría saber un poco más la operación. Luego te la podré contar y te pediré consejo ahí. Sí, digo, también la neta es que, o sea, y llegando al punto de la envidia que estábamos tocando hace rato, perdón, también una parte de mí, no sé si a ustedes les pasó, o sea, no quiero decir que aceptar que nunca va a ser la persona más popular, pero de cierta manera sí, el decir, bueno, este contenido así como me gusta, pues no es para todas las personas. O sea, ahorita se dio la suerte de que mi contenido se volvió viral y es algo que me gusta mucho hacer, pero pues hace 5 años no lo era. Sí. Y a lo mejor en 5 años no lo va a ser. Entonces, esto lo saqué mucho de una plática que vi con Andrew Schultz y Louis C.K. Sí. Que él decía, güey, pues en este momento me toca estar un poquito escondido, pero hace 3 años mi comedia reaccionaria era lo más mainstream. Y él hablaba sobre el éxito y el vato decía, el éxito es un lugar que nada más visitas, pero no es para estar ahí todo el tiempo, güey. O sea, está chido y qué bueno que te tocan estos putazos de viralidad, pero pues para estar ahí todo el tiempo tienes que estar comprometiéndote a muchas cosas, tienes que estar sacrificando incluso tu propio gusto y tu propio criterio para estar saciando el gusto de las masas, y no es algo que yo estoy dispuesto a hacer, güey. Hacer 24/7. ¿Eso lo decía Louis C.K. o Andrew? Eso lo decía Louis C.K. Entonces... Sí, porque antes enseñaba mucho y luego dijo, ya no lo pueden enseñar tanto. Eso me recuerda a Ryan Holiday. Digo, fuera el mame, que él decía como este pedo de él quiere escribir, ¿no? Y entonces le empezaron a invitar a muchos podcasts, a muchas cosas, y decía, cabrón, si yo me pongo a hacer todas esas cosas, que a lo mejor me pueden ayudar a ser un poco más famoso, pero acepto estas invitaciones, eventualmente voy a dejar de hacer lo que primero viste que te gustó, que es escribir, ¿no? Sí. Entonces es como, a ver, ¿cuál es mi chamba? Y eventualmente la popularidad, pues como que me llegará el foco y después irá y otra vez volverá, pero tengo que seguir haciendo lo que me toca hacer y no buscar. O sea, me recordé por el tema de Luis en ese caso, que ve esta fiesta, ve esta cosa, hasta el gala, tal, y si hace eso, güey, ¿a qué hora trabaja? No, y si te dedicas a perseguir lo que está de moda, siempre vas a llegar tarde, güey. O sea, siempre vas a llegar tarde. Es este dicho de que un reloj roto se le atina a la hora mínimo 2 veces al día, güey. Si te mantienes en lo tuyo, vas a generar una carrera que te interesa genuinamente, también que el criterio de decisión es tu curiosidad, lo cual lo hace algo que para ti va a ser, o sea, no vas a tener que depender de lo que te recomiende tal persona, sino que va a ser tu propia curiosidad. Y pues las probabilidades indican que eventualmente, si estás ahí el suficiente tiempo, algo te va a acabar pegando. Si no, pues estás al lado, carnal, de la verga. Puede pasar, o sea, tampoco es una garantía. Pero si estás ahí lo suficiente, seguramente le vas a pegar. Pero eso es bien importante, otra vez, regresando al tema de lo que decía al principio. Va a haber otra plataforma, va a haber otra cosa. Yo me acuerdo mucho cuando o sea, platicando con Pancho Mendiola, que ya lo conoces, estaba de moda el Clubhouse, ¿no? Y vas a hacer cuenta de Clubhouse, vas a hacer no sé qué madre y tal. Es que a mí no me suena ese pedo. No me veo yo en vivo todo el tiempo hablando. Y Pancho decía, cabrón, si se queda, o si se hace famoso esa plataforma y se queda, le puedo entrar cuando ya esté. O sea, no tengo que ser el primero en descubrir, ser el primer tuitero o ser el primer youtuber o ser tal. Más bien es, ¿qué es lo que ya se quedó, ya funciona y ahora desde fuera lo estudio y digo, ok, para yo aprovechar esto tendría que hacerlo así o así. Entonces no es estar persiguiendo todo el tiempo la siguiente red social, la siguiente madre, es qué es lo que tú quieres, qué es lo que para ti resuena, qué quieres hacer, y eventualmente encontrarás cómo incorporarlo a lo que ya es, ¿no? Lo decías de TikTok, de que dices, güey, en TikTok no, y después dijiste, güey, ya encontré cómo sí usar esa herramienta. No tuviste que bailar, güey, no tuviste que hacer ciertas cosas que no estabas dispuesto a hacer y que al principio apuntaba que la plataforma tienes que hacer eso para tener éxito y pues no. Entonces, digo, ya me fui atrás del tema, pero eso de lo de no perseguir las modas. Estabas dando consejos. Y que tu brújula sea la intuición, güey. O sea, el tema de la intuición para mí es muy importante porque si pierdes ese tacto y esa confianza y dependes de lo que alguien más te diga,
haz de cuenta que estás perdido, güey. O sea, para mí el tema de prefiero cagarla y darme cuenta que la cagué y aprender de mis errores a acertar y saber, sepa la verga que hice y si fue porque este güey me dice. Yo prefiero, cagarla con mis propias ideas. No sé si ustedes compartan eso. Sí, 100%. 100% de acuerdo. 95. 95. Yo 100% otra muletilla muy podcastera, ¿no? Por cierto. A ver, bueno, ya hablando de estos trucos que yo compartí, ¿ustedes qué trucos tienen ahora que dijiste que de repente... Yo sí pienso algunos errores puntuales que he visto en otros podcasts. A ver si logro decir algunos. Uno, que lo mencionamos hace ratito, el de la pauta, sobre todo al principio, güey. Porque yo sé que hay este truco mental de que no, para que salga más natural no preparo pauta. Pero con pauta, perdón. Pauta, puntos a platicar. Ya. Puntos a platicar. Que traigas bullets, que traigas preguntas. No necesariamente los tienes que usar, güey. Que eso también era otro error que yo hacía. Como ya los traía, los quería decir a huevo y en el orden que los traía. Eso también es un error. Pero traes tu red de seguridad y si todo sale mal, recaes ahí. Entonces ese es bien fácil, güey. Nomás es de horas. Otro es, y eso es un balance y es de feeling, güey. Pero pensar que cuál es el rol que va a tener el invitado, si va a ser, como decimos, como las pláticas estas o como más tipo entrevista, pero sobre todo un error que he visto en podcasts que van empezando, es que a veces dice, voy a hacer un podcast de entrevistas, pero lo que realmente quería hacer esa persona era hablar sus ideas a la cámara, güey. Que lo entrevisten. Exacto. Lo que realmente quiere es que lo entrevisten. Entonces, ese balance es difícil, porque yo también pecaba de no decir nada antes. Y eso también es un error. Es un balance todo, ni blanco ni negro. Pero he visto sistemáticamente entrevistadores primerizos que lo que hacen es hablar, o sea, prácticamente ni están escuchando al invitado. Güey. Y escuchar es una virtud invisible, güey. Porque normalmente sí te va a decir la gente, hablas con madre. Pero es muy difícil que alguien te diga, ay, güey, escuchas con madre. Te dicen, no, hombre, se comió el entrevistador, el güey habló todo el tiempo y el entrevistador nunca habló. Y es como, güey, pues a veces está chingón porque así lo... Sí. O sea, hizo que el güey contara lo que tenía que contar. Exacto. No, y no se ven muchas cosas que se hacen, incluso el hacerle así, el sonreír. Ajá. Son cosas que generan confianza para dar Sí. entrada a que las personas cuenten más cosas. Eso no se ve. Son Sí, jugadas... y que brillaran, ¿no? Puntualmente eso nos pasó con Tony Hernández, que fue un super podcast. Y ¿En silencio? Sí, el Gran Silencio. Un chingo de los comentarios son de que el pinche vato de sombrero ni habla. Y yo, querías que lo interrumpiera, pendejo. De que jamás, güey. O sea, de que déjalo si está haciendo las cosas bien que siga, ¿no? Y el tercero y último es algo bien fácil, güey. Pero no es intuitivo. Pero yo siempre hago como si los celulares no existieran, güey. Y es algo que saqué de un video ensayo que vi de las películas. Era de Avengers, puntualmente el video ensayo. Pero decían que si tú ves casi todas las películas del MCU, juntaban las escenas donde salen celulares, güey. Son bien poquitas escenas, güey. Y hay una donde Iron Man saca un dumb phone, ¿no? En vez de un smartphone. Chiquitito y hasta está chistosa la escena, ¿no? Pero entonces el video ensayo decía, güey, ¿por qué no hay celulares en el MCU, güey? Y decía, pues no hay una razón así como tan certera, pero una de las cosas más seguras es porque nos caga ver gente en los celulares, güey. O sea, nos hace sentir que no están presentes. Sí. Entonces, si él no está presente en la escena, ¿por qué voy a estar yo poniéndole toda mi atención? Y es algo que es fácil, entre comillas, de hacer. No tanto, porque a veces suenan, a veces pasan cosas. Nos ha tocado ya con invitados que les suenen, que hay cosas que a veces no se puede controlar. Pero cuando lo puedas controlar, es una variable fácil de decir, bueno, al menos no tenerlo como un distractor ahí. ¿Pero ves a raza en el celular hablando o en la mesa? O a mí me ha tocado, o sea, me tocó en un podcast que fui de invitado, que 2 veces le sonó el celular al otro güey. Eso sí está de la verga. Y lo atendió, güey. O sea, se mamó, güey. Sí, quémalo a la chingada. Sí. ¿Cuál episodio fue? O sea, y no hay... Yo ahorita me metí a ver la lista de los episodios para decir cuál... Claro, porque es una herramienta. Pero no decir, deja contesto un mensaje. No, se mamó, güey. O sea... A mí me da pena, por ejemplo, yo uso mi iPad para tener esta parte de los puntos como mi red de emergencia, pero nunca lo veo. Realmente lo que veo en el iPad es la hora. O sea, estoy viendo el tiempo para responder mi invitado, pero no lo veo porque al principio dice, bueno, me está contando algo y tomo nota de algo que quiere decir. Y es como cuando, nunca he leído el psicólogo, pero ese pedo de ir al psicólogo, de contar algo, y si apunta algo, es como, ¿qué apuntó, güey? ¿No? ¿Qué apuntó? Claro. Entonces prefiero pinche guardármelo. Y he practicado así un chingo de acordarme de ver como pinpoints mentales de, a ver, se mencionó esto, no entramos, pero quiero regresar.
y me chingué. Me voy a tener que acordar este pedo mientras estoy en la conversación y de repente así voy poniendo varias cosas y de pronto ya sé que, es momento de regresar a este pedo, pero no lo puedo apuntar porque si volteo para abajo o veo este pedo, el invitado dice... Ya registró eso. O ya le aburrí lo que estoy diciendo y volteo a ver sus notas para ver qué va a preguntar, o ya voy a acabar mi idea porque ya sé la siguiente pregunta, o ese pedo de que, ¿qué dije? Que lo apuntó el cabrón y pues ahora cómo le sigo. Entonces trato de justo estar cotorreando con la gente. Pero bueno, te interrumpí, perdón, sigues tú. No, fíjate, eso en me esa recuerda misma idea, porque de hecho ya había acabado, pero esta misma idea me lleva a que yo en los primeros capítulos a una libreta, güey. Uh-huh. Y ahí traía todas mis notas. Y algo que me encontré sistemáticamente era, este güey no está preparado, todo lo tiene en la libreta. Y yo decía, madre, güey, pues ¿qué creen que tengo en la libreta? Pues lo que me preparé, ¿no? Sí. Pero dije, no importa lo que yo piense, lo que importa es lo que se está percibiendo. Sí. Entonces no puedo usar una libreta, güey. Y lo cambié por la tablet, güey. Y ya con la tablet desapareció ese comentario, güey. Y tengo lo mismo en la tablet que lo que solía tener en la libreta, güey. Pues te tiraban mierda por tener una libreta. Sí, era sistemático, ¿eh? No, este güey no se preparó, trae la pinche libreta. De que Sí, trae apuntes, ¿no? El acordeón, sí. pero pues, güey, ¿qué? Sí. Pero al cambiarlo a tablet, ya se desapareció ese comentario. La percepción Pero cambió. sí, yo ya, realmente eso es lo que me viene a la mente como problemas, como áreas de oportunidad, como cosas que digo yo, en un momento a lo mejor lo hice y ya dejé de hacerlo, pero lo veo sistemáticamente. Ay, cabrón, ya se me olvidaron cuáles tres eran. Eran los apuntes, era ¿Celulares? Celulares, sí, y era el de hablar, o sea, ver Tú qué querer quieres hacer el podcast para ti en lugar de ver para... qué quieres hacer, güey. Y se vale decir, oye, güey, voy a hacer un live stream. Y son para eso, no son para hablarle a la cámara directamente. Sí, tener algo en donde puedas saciar esas Exacto. ganas también tú de... Ujú. Esa ansiedad que te genera Sí, o el mensaje. el tú tener que contar tus propias... A la productora llega gente y dice, oye, quiero hacer mi podcast, ¿no? Yo no sé nuestro podcast para la empresa. Ujú. Y cuando entiendes qué pedo, lo que le dices a veces es, güey, no hagas un podcast, mejor consigue una persona buena de PR y que te metan a otros podcasts. O sea, lo que tú quieres es contar cómo eres tú un chingón. Está bien, hay espacios para hacer eso. No tienes que hacer tú tu podcast, invitar gente para nada más hablar de ti. Entonces es justo ese pedo. Sí. Y perdón, para completar esta idea, güey. Sí, no importa, por ejemplo, yo... ya sabemos la No, tendencia. por ejemplo, a lo que platicábamos, los capítulos que tienes con Héctor son muy buenos para dar tu mensaje. Los capítulos que yo hago solo con Adrián, tenemos como nos damos ese espacio para, bueno, entre la misma plataforma, todo esto que inevitablemente... Pero está pensado el formato para Exacto, ese pedo. Como otro, está pensado para ese pedo. No es nomás sin querer. Y ahora sí, sigues tú. No, igual lo voy a cagar con mi contestación, como todas las veces. No, mi primera es para qué. Mucha gente no tiene claro para qué lo está haciendo, ¿no? O sea, para qué quiero hacer este podcast, como lo decías. Quiero para posicionarme como experto en una industria, lo quiero para conocer gente, lo quiero para hacer lana, lo quiero para practicar, lo quiero para tal. La primera cosa es tener claro para qué chingo lo estás haciendo y todo lo demás se va a desmenuzar, o la línea editorial se desmenuza de ese pedo, o obedece a eso, en mi forma de verlo. Lo segundo es una cosa que a mí me molesta que la gente haga, que creo que también comunica el no me preparé, aunque sí lo hayas hecho. Bueno, Roberto, gracias por estar aquí. Pues la gente sabe que has hecho muchas cosas, pero para quien no, preséntate. Es como, cabrón, preséntame tú, ¿no? Como que eso a mí es como... Sí tienes mucha razón, Para mí es como la excusa de, madre, no me alcancé a preparar. Dilo tú para yo escuchar y hace libros, perfecto, güey. Y poder de ahí agarrarme. Entonces a mí ese pedo, a mí me causa comezón. Y cuéntanos qué haces. Porque además, no es lo mismo decir... cuéntanos qué es lo que más te gusta de lo que haces, o dónde empezó, porque cuando te dicen así abierto, ni siquiera sé por dónde empezar. Cuéntanos quién es Diego. Puta eso está madre, bien, cabrón, justo lo que te decía. ¿Qué te digo? Pero ¿quién es Diego? ¿Quién es Diego, no? Y te cuento de mi familia, te cuento de mi infancia, te cuento de mi trabajo. Entonces, eso, dar como... Si es una pregunta abierta, que es una pregunta abierta, pero con una intención en específico. Sí, eso digo, también otro truco que yo he notado que funciona para hacer una buena plática es... Así como hay setlist en los conciertos, tu primera pregunta tiene que ser, o en mi caso siempre es algo muy reciente. Oye, te vi que la semana pasada, porque eso indirectamente hace entender al invitado que estás al pendiente de su carrera y genera una conversación mucho más normal porque es un territorio no tan explorado. Y ya como la tercera o cuarta hora sí ya te puede decir de que, oye, tu infancia y no sé qué pedo. Pero si empiezas con esa... Sí, ya haz de cuenta, estás pintando el caminito para la misma plática que tienen todo el tiempo, güey. Sí. Y algo que llega a pasar también, y lo escuché de ti, Roberto, la entre comillas solución, pero a veces que entrevistas a personas y parece que nomás le están dando play a las respuestas. Sí. Y que decías, oye, güey, pero eso normalmente a la media hora ya se acaba el trenecito y ya empieza el verdadero... Sí, exacto. Y ya empieza la verdadera plática, güey. Eso me ha pasado. Yo se las digo a todos. O sea, yo cuando tengo un invitado que ya vi que estuvo en 3 podcasts y empezó igual...
Sí. yo se las relato cuando empiezo. De que, a ver, Sí. la gente ya Eso es sabe lo que tú hiciste funciona. no sé qué, hiciste este tema, hiciste Y tal. sigues, Y como, sí. o sea, y entonces, Sí. a partir, y ya, como que te quité las palabras tú que ya no puedes usar eso en mi Estás contra. en territorio nuevo. Ajá, y, Sí. y pasa mucho con artistas que están acostumbrados a decir lo mismo, sácate de aquí y empieza otra vez. Entonces, tercer cosa que yo hago, que a mí me gusta, ahorita, bueno, no era de lo que sean mal, pero ahorita que dijiste, siempre tengo mi primera pregunta lista. Porque como digo que me pongo tenso al empezar, empiezo el pedo y es... Lo que más me caga es cuando empezamos de que, bueno, ya empezó. Y es como, verga, ¿qué le quiero preguntar? O sea, ¿por dónde voy a arrancar? Entonces yo ya tengo mi pregunta de seguridad, que es con esto voy a arrancar. Y es una pregunta, desde mi punto de vista, es una pregunta que es suficientemente interesante para el invitado, como dices, terreno a lo mejor inexplorado, pero que no se convierte en algo que saque de la jugada a la gente que no lo conoce. Porque también Sí. muchos tengo invitados, incluso aunque sean famosos, por invitados que no son tan conocidos, que a lo mejor su audiencia sabe qué pedo, pero mi audiencia no sabe qué pedo. Y es la primera vez que van a saber de esta persona. Entonces esta combinación entre... O sea, yo pienso en 4 audiencias, que es la audiencia de mi invitado como audiencia, mi audiencia y a veces incluso si me lo pichó Sony, si me lo pichó Netflix, si me lo pichó tal, ellos como audiencia de qué quiere o qué quiere, si quiere escuchar cada una de estas personas. Y no hay una ciencia en particular, pero es cómo hago para que todos estén contentos y todos traerlos sin dejar a alguien fuera. Sí. Todos los stakeholders. No, porque también luego que piensan pasa, eso. porque luego que pasa, en mi mente lo que pasa es, a ver, no te pasa esta gente de que, güey, voy a invitar a alguien famoso, porque así va a ser mi podcast famoso. Sí, sí. Es que le preguntaste lo mismo que en todos lados, esta persona famosa no va a querer que, o sea, es como, güey, ¿para qué compartes este pedo? Pero a fin Que de ya todos saben qué pedo. Sí. Y también esa persona va, desde que empieza ya como, otra entrevista como la de Una todos vez más, lados. sí, Entonces, ¿cómo agarro a este cabrón para que le caiga? ¿Cómo agarro a la persona que está acostumbrada a escuchar siempre lo mismo a este cabrón para que diga, no mames, dijo cosas que yo no sabía o que tenía curiosidad de saber, pero también que mi audiencia diga, güey, no mames, está chingo esta persona, qué bueno que lo invitó, ¿qué más tal? Y si va a promover una película, si va a hacer tal cosa, que se cumpla eso sin prostituir mi formato de A ver, te conversación. pregunto, lo que te gusta a ti no necesariamente le gusta a tu audiencia. De O sea, acuerdo. si ves una distinción No. muy grande Sí, o no no. tanto. No tanto con mi audiencia, no. O sea, yo he intentado ser, o sea, por lo mismo del tema de ha crecido más dentro, pero la gente que escucha de Mentes, en el 90 y tantos % es gente que le interesan cosas similares a las que me interesan a mí, de backgrounds distintos, de contextos distintos, pero tenemos como esta misma filosofía o estos mismos valores de querer crecer, aprender de todos, güey, tema comunitario, tema de que todos podemos seguir aprendiendo y un poquito el tinte de negocio. Entonces yo a un artista no le pregunto de que, ¿y tu disco nuevo? ¿Y tu tal? Yo le pregunto de por qué hacer esto contra hacer esto otro, ¿no? Si acabas a perder más lana. Ah, pero es que por esto y esto. Entonces va más de ese lado. Entonces, el tipo de audiencia que creo que se ha juntado alrededor de Dementes es gente que piensa similar. Que yo me puedo topar en un avión y vamos a platicar de el libro de Derek Sivers, el no sé qué, como más pares Sí. y menos gente que a lo mejor diga, wow, estoy fan de este güey. No va tanto por ahí. Entonces, en ese sentido, sí. Y la conversación constante es, este cabrón le preguntó cosas que yo le quería preguntar cuando se me iban ocurriendo, ¿no? De Sí. que se me ocurrió esta pregunta y justo la preguntó. Y se me ocurrió y justo O la sea, preguntó. es a lo que iba. O sea, ¿no crees que en lugar de pensar en todas estas audiencias, todo se resume, güey, con que me guste a mí, seguramente No. le va a gustar Sí, a... pero otra vez, sí le va a gustar, pero si a mí me vale madre tu película, pero Netflix me dijo, güey, no seas malo, te lo pongo, pero pregúntale a la película, va a decir Netflix, pues a la siguiente no le traigo a este güey, porque pues ¿para qué lo traigo si no hace lo que a mí me interesa? Pero ¿no? Y eso combinación. sí entiendo, sí tienes razón. Y yo no tengo la audiencia que tú tienes como para que esa persona por sí sola llegue a mí. No, y o sea- no, y tienes razón. Digo, muchas de las personas que vienen a Creativo vienen a promocionar una película o vienen a promocionar algo y siempre se les da entrada a eso. Pero normalmente es una pregunta al final y se acaba mencionando. Ujú. Pero sí, cierto. O sea, sí tienes Entonces- también hay stakeholders que también están poniendo su parte para que pase la E película. igual, lo que me puede dar Sí. curiosidad también, a lo mejor también te da curiosidad como invitado, pero no al principio. O sea, Sí. o sea, es como. A ver, me pasó con. Hay un episodio de Pepe Madero que vino al podcast cuando yo iba empezando el podcast. Y sentí que no logré. O sea, él iba en un plan como de, ¿y este güey qué? No, y aparte ya después lo entendí, que el güey es como, güey, qué cursi, no mames. O sea, como que y esa pregunta no me gusta contestarla, como que le da roña, ¿no? Como que le da ¿Qué le roña. preguntaste, güey? No, lo que siempre hago, o más o menos siempre hago, pero no lo hice desde este ángulo. O sea, el güey entró en modo entrevista de medio de comunicación, Sí, de claro. MTV o de lo que tú quieras. Entonces, él fue a hablar de su disco o hablar de su tal. Y yo como, a ver, güey, pero Sí, ¿qué error has me- cometido? Están, Ok, están como en en un un sillón, güey. Es que también eso está bien sí, incómodo, eso güey. sí. Pero- Luego también acabas aprendiendo de lo importante que son los acomodos. sí, güey. 100%. Sí.
Y eso no te das cuenta en un principio, y luego hasta que tienes eso, dices, ay, cabrón, sí hace mucha diferencia estar en una mesa así a estar así los dos. Sí, sí, estarte hablando de lado y tal. Pero ese pedo, y no hubo ese rapport, pero también porque las preguntas iban muy... Las mismas preguntas pueden ser, pero si las vas vistiendo y lo vas llevando, no pasar de cero a, ¿para ti qué significa la vida? Pregunta uno, cuando ya el güey viste que está reflexionando, que se puso más melancólico y tal, y le dices, ¿para ti qué es la vida? Es como, ay, güey, ya entra más fácil, no de un putazo. Que la última recomendación, que yo veo que muy poca gente hace, y cuando yo he ido a otros podcasts nunca me lo hacen, es briefear al invitado. Yo sí lo hago para que el invitado sepa de qué va este pedo y o sea, a qué vino, ¿no? Desde qué tipo de gente escucha el podcast, para dónde va la conversación. No planeé, pero te voy a preguntar cosas de este tipo. También le digo, no te voy a preguntar cosas de este tipo para que no estés como con el escudo. Y les digo, si algo a ti no te gusta, dime y se va, ¿no? No es un tema de morbo, tú tienes corte final y se chingó. Entonces eso... O sea, porque hay invitados, por un lado, que no saben para dónde va y empiezan a darme cosas como de... O a darme lecciones. Y güey, no es para que es clase, ¿no? Es platícame tú de tu vida. Me dices, oye, ¿cómo te fue en tu primera película? Yo creo que la gente lo que tiene que hacer... No me digas que dime de ti. Y voltea a ver la cámara. Ajá. Yo creo que lo que la gente... Exacto, güey. Que los 3 consejos para emprender. No, cabrón. Entonces, eso por un lado. Y por otro hay gente que llega nerviosa. Gente que dice, este pelado o esta chava que ha logrado todo esto y están ahí, están nerviosos porque quieren hacerlo bien. Entonces, yo trato de briefear de que, o sea, como quitar la mayor cantidad de incertidumbre que tengan para que eso no sea un tema y puedan hacerlo. Desde cosas tan pendejas como que ya no me pasa como pasar al principio, que empezaban a decir algo bien emocionados y entonces chinga tú, ¿puedo decir malas palabras? Como no, güey, suéltate. Entonces ya desde el principio les digo, o puedo decir marcas, o di lo que tú quieras de marcas, di lo que tú quieras de palabras. Si quieres ir al baño, nada más te paras de repente y vas y nosotros cortamos. Si quieres tal, o sea, como que todas esas cosas que hacen que ya la persona esté en un terreno más, con más certeza y pueda desempeñarse mejor, porque lo que quieres es hacerlo bien también. Sí, tipo como le hiciste aquí, güey. Yo sí, si alguien no conoce el podcast, sí lo brifeo. Si alguien conoce el podcast, a propósito le digo, güey. Lo que quieras. Ajá. Sí, también depende del diseño del capítulo. Claro. 100%. Pero sí, muchas veces por falta de briefing te puede salir muy... Sí, a mí me va a pasar así. Sí, que eso, creo que la gente sí no se imagina la importancia del briefing. Nosotros sí briefeamos prácticamente siempre, a menos que el invitado nos diga que no quiere. Que nos ha pasado con periodistas y con políticos, que es de que te voy a pasar el briefing y de que no lo quiero ver. No, yo no les mando previo. Yo ahí, o sea, sí o sí, en lo que... No, yo también. En lo que están como que ajustando las cámaras y lo que tú quieras, les digo, así tal cual, mis pitches. Yo me llamo Diego, porque no también pasa ese pedo, que pues, viene una persona y claro. Es como, yo me llamo Diego, el podcast se llama Dementes. Son conversaciones con la gente que se ve el camino tradicional y que hoy es referencia en su industria, como tú, las cosas que les digo, es como tú. No hay ningún tipo de censura, lo escuchan en toda la TAM. Si hay que poner contexto de cosas, pongamos cosas en contexto. O sea, el mismo pinche speech que me dura 2 minutos hacerlo, siempre lo hago, aunque como que, no, ya sé que sabes a qué vienes, pero no sabes qué chingados vienes. O sea, realmente no saben muchas veces. Y entonces ya con eso como que agarran el pedo y para dónde va. Y les digo, y nunca te he preguntado algo con ganas de joder ni de incomodarte. Si llega a pasar, me dices siguiente y tal. Y yo con eso yo ya me libero de si le pregunto, ¿y por qué te divorciaste? Y al menos yo ya sé, como que me curé en salud de que la persona sabe que no lo hago con mal plan y le digo, juega conmigo porque va para un lado. Y entonces, como que ya eso rompe un poquito el hielo y a mí me quita el nervio también bien cabrón.